Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a otra edición de Rubén and Company. Aquí está con nosotros el líder de la comunidad homosexual o gay, Pedro Julio Serrano. Buenas noches, bienvenido a Rubén and Company. Buenas noches, Rubén, y buenas noches a Puerto Rico. Bueno, antes de ir con Pedro Julio Serrano, a mí me gustaría reproducir unas declaraciones que hizo esta mañana en WKQ el reverendo Jorge Rashki, en las que él dice que Dios le dijo, a través de una revelación, que existe un plan o se fragua un plan para atentar contra la vida de Alejandro García Padilla. Una revelación, dijo Rashki. Vamos a escucharlo. Usted plantea que tuvo una revelación de que alguien va a ejecutar un atentado contra Alejandro García Padilla. Que se está planificando un atentado. Ahora quiero decir algo. Pero un atentado contra su vida y su integridad física. ¿Perdón? Integridad física. Eso mismo, así como lo he dicho. Yo le recomiendo al gobernador que recapacite, reconozca sus errores, le pida perdón al pueblo trabajador, al pueblo en general, y que esté dispuesto a salir de aquellos asesores que están llevando a este país a un cataclismo y a un abismo social como nunca en la historia. Dios ama tanto a Puerto Rico que le revela cosas a una a otra persona para que adviertan el peligro y el pueblo se prepare, y que también el gobernador tome precauciones para su vida. Y la más grande es que se detenga ya esta condición de fantasía y que se diga al pueblo la verdad y nos enfrentemos unidos a ver cómo resolvemos esta situación. Buenas noches. Buenas noches, Rubén. ¿Usted qué opina de estas declaraciones de el reverendo Jorge Rashki? Debo decir que en un momento se les repregunta a Rashki si en efecto él habla de esto porque es así como él piensa, si es un análisis político de su parte o si es una revelación de Dios, y él nos dijo que no, que es una revelación de Dios a él, como en otras instancias, según él, le ha ocurrido. ¿A usted qué le parece? A mí me parece temerario. Parece una amenaza velada de que si no se cumple la agenda que él promueve, que promueve Rashki, pues entonces hay consecuencias. Rashki dice que el gobernador tiene que pedir perdón y arrepentirse de muchas de las cosas que ha hecho, un poco para evitar que esa revelación se cumpla, es lo que yo debo entender. Sabemos que está resentido. Una de las cosas que él dijo era que por haber apoyado la igualdad de derechos para la comunidad LGBT, esto es parte de la ira de Dios. Era una de las cosas que estaba diciendo, que parece absurdo, ¿no? Así que yo creo que aquí hay que tener mucho cuidado con la manera en que se tienen revelaciones de Dios. ¿Usted cree en Dios? Bueno, claramente eso es parte de la... ¿Cree o no cree en Dios? Dios está presente. Yo creo en un Dios de amor, no de juicio o exclusión. Por eso, pero el Dios en el que usted cree es el mismo que representa a través de su pastoreo Jorge Rashki. No, mi Dios es un Dios de amor. O sea que hay dioses diferentes. Bueno, hay interpretaciones de Dios que son diferentes, y él tiene una interpretación que es de juicio, que es de exclusión, que es de odio, que es de intolerancia, y el que yo conozco es un Dios de amor, de comprensión, de justicia, de igualdad. ¿Usted cree que el gobernador debe cuidarse? Bueno, después de eso, cualquier funcionario público tiene que cuidarse, pero ciertamente aquí lo que hay que ver es cuál es la amenaza velada que hay detrás de todo esto, porque es o cumplen mi agenda o hay consecuencias. Y yo creo que aquí hay que tener mucho cuidado con eso y estar utilizando el nombre de Dios en vano. Yo creo que, ¿verdad? Que pero es una peligroso. pregunta, ¿usted cree que Rashki representa a Dios? Bueno, yo creo que Dios se representa solo. Yo no creo que nadie representa a Dios. Eso hay que dejarlo claro. Pero cuando se presenta o yo presento a Rashki como un pastor o reverendo, ¿usted pues lo reconoce como tal? Bueno, es pastor de sus feligreses, y sus feligreses los reconocen como pastor. Y el Dios que él dice que representa, o del que él habla, no es el mismo Dios suyo. Bueno, un Dios de juicio, de exclusión, de odio, de intolerancia, de homofobia, ese no es el Dios que yo conozco. ¿Cuál es el Dios suyo? Es un Dios de amor, de comprensión, de justicia, de igualdad, donde todos los seres humanos son tratados iguales, donde todos los seres humanos son respetados y donde todos tenemos los mismos derechos. Esa es la concepción que debe haber. Pero más allá de todas esas cosas, yo creo en valores humanos.
en el valor del respeto, de la solidaridad, de la comprensión, de la empatía, de que como seres humanos nosotros tenemos que unirnos unos a otros, ¿no? Y es lo que yo veo en el pueblo de Puerto Rico. Yo no veo esas agendas de odio y de exclusión y de división, esas no representan los valores de puertorriqueños. Discriminar no es un valor, atentar contra la vida de otra persona no es un valor. Cuando Jorge Rashki dice que tuvo esa revelación de que contra Alejandro García Padilla va a ocurrir un atentado si no se arrepiente de las cosas que ha hecho, ¿usted cree que eso se cumpla? Es una amenaza velada. Es una amenaza de él. Pero, ¿por qué Dios no le habla a él sobre cómo resolver la pobreza en este país? ¿Por qué Dios no le habla sobre cómo resolver la criminalidad? ¿Por qué Dios no le habla sobre cómo acabar con el maltrato a los niños, el abuso sexual a los niños? ¿Por qué no le habla de eso? ¿Por qué viene a hablarle de una agenda estrictamente política? Es claro, se le ve la costura detrás de esa supuesta revelación que tuvo de que esto es una agenda puramente política de parte de él y no una revelación cierta sobre cosas que puedan resolverle la vida a los puertorriqueños. ¿Usted toma como importante las cosas que diga Jorge Rashki? Sus feligreses la tomarán como importante. Agenda de la comunidad gay este año en Puerto Rico. Bueno, ciertamente... ¿Ya aprobaron lo que querían que se aprobara? No, todavía no. Todavía falta. Nosotros no tenemos todos los derechos todavía. Ciertamente ahora falta que el proyecto... Ah, ¿usted se quiere casar aquí? Bueno, la revisión del Código Civil... ¿Usted se quiere casar aquí? Bueno, si tuviera novio me casaría aquí, pero no tengo novio. Por eso, Así pero que... si tuviera novio, le gustaría casarse aquí. Pues, ¿Y ciertamente, usted va a insistir en eso? Esta es mi patria, yo merezco los mismos derechos que tienes tú. Y yo merezco los mismos derechos que tiene el puertorriqueño que está allá afuera. Yo no soy más ni menos que nadie, yo soy igual. Así que yo merezco todos los derechos. Eso incluye el matrimonio, incluye que se revise el Código Civil, que la adopción, que es un proyecto de la senadora Maritere González, se vea y se atienda en el Senado. O sea que la posibilidad de que se le permita a una pareja gay adoptar debe legislarse y aprobarse este año. Ciertamente es uno de los proyectos que está pendiente y también en la perspectiva de género en las escuelas para que se eduque con esa perspectiva, ¿verdad? En nuestra educación, que los niños entiendan que hay un respeto, una solidaridad que se tiene que instaurar, que tenemos que tratar a todo el mundo igual, ¿verdad? Ese tipo de educación tiene que darse también en las escuelas. Así que la agenda está llena, pero más allá no es una sola agenda LGBT, porque yo también soy mucho más allá de ser gay nada más. Es una agenda de justicia social. Estaré en la calle y en todas las causas justas que el pueblo de Puerto Rico tenga. Ya me mudé a vivir nuevamente aquí después de 8 años de estar viviendo en la ciudad de Nueva York. Así que estaré visitando al país completo para ver de qué manera yo puedo ser solidario con muchas causas. Muchas gracias, Pedro Julio Serrano. Gracias a ti, Rubén. Amigos, vamos a hacer una pausa, volvemos en breve. Al regreso. Esto se va a fastidiar en este primer semestre, no trimestre, semestre del 2014. La degradación del crédito de Puerto Rico sería devastadora para la economía.